Para la presentación de este proyecto hará el uso de la palabra la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Este proyecto de acuerdo es fruto de un análisis amplio y riguroso realizado por el Instituto Nacional Electoral en los últimos años, con el propósito de evaluar la viabilidad de incorporar nuevos elementos de información a la credencial para votar. Este análisis se sustentó en principios de derechos humanos, como el principio pro persona, de progresividad y no regresividad de derechos, protección de datos personales, igualdad, no discriminación, inclusión, accesibilidad y en el respeto irrestricto a las atribuciones conferidas a este instituto por la Constitución y las leyes. El estudio fue conducido por un grupo de trabajo interdisciplinario integrado por las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este instituto que examinaron la viabilidad técnica, jurídica, operativa y normativa de atender solicitudes provenientes de la ciudadanía, de instituciones, de personas legisladoras y demuestra sin lugar a dudas una vez más que la colegialidad funciona, precisa, mejora y robustece nuestros trabajos y empeños. Asimismo, se recabaron opiniones especializadas de instituciones del Estado mexicano y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de grupos vulnerables. Cabe recordar que la credencial para votar es el documento más utilizado por la ciudadanía mexicana para identificarse y ejercer sus derechos. Su evolución constante y seguridad permanente han garantizado confianza y reconocimiento social, al tiempo que el INE reafirma su compromiso con la igualdad y la no discriminación, la inclusión y la clara conciencia de que somos una nación plural y diversa y que esa riqueza debe contar con un referente expreso en nuestros instrumentos registrales. En ese contexto se analizaron 5 propuestas. Primero, la identidad de género autopercibida. Segundo, la autoidentificación indígena y o afromexicana. La tercera, el distintivo de discapacidad. La cuarta, la leyenda sobre donación de órganos. Y quinta, la incorporación de datos en sistema Braille. El análisis concluyó que es viable incorporar en la credencial para votar los datos relativos a la identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena o afromexicana, ambos reconocidos como derechos fundamentales de identidad. La identidad de género, en este caso, la ciudadanía podrá elegir si desea que en su credencial se muestre el campo sexo o género. En el código QR se integrará siempre la información de sexo y cuando proceda la de género. Las personas podrán elegir M para mujer, H para hombre y NB para no binario. Autoidentificación indígena o afromexicana. Se trata de un dato declarativo, voluntario y sin efectos jurídicos diferenciados. No constituye un medio de acreditación para acciones afirmativas ni sustituye requisitos normativos o jurisdiccionales. Su finalidad es visibilizar la identificación de una persona indígena o afromexicana, así como permitir que el INE cuente con información que permita una mejor planeación institucional y una comprensión más precisa de la composición del electorado en congruencia con el reconocimiento constitucional tanto de los pueblos y comunidades indígenas como de las personas afromexicanas con el derecho a la libre autoidentificación. En ambos casos, el eje rector es la voluntariedad y claridad en sus alcances. Ninguna persona estará obligada a proporcionar esta información y su incorporación no modifica las reglas de elegibilidad, votación ni integración en el padrón electoral. Es decir, este proyecto no crea derechos político-electorales nuevos ni altera los ya existentes. Únicamente fortalece el reconocimiento de derechos de identidad, igualdad y no discriminación, así como el de inclusión. Respecto de las demás propuestas, referente al distintivo de discapacidad, en este momento no es factible incorporarlo a la credencial para votar, ya que se requiere esperar a que el sector salud homologue a nivel nacional la emisión de un certificado de discapacidad con un clasificador estandarizado. En su momento podrá incorporarse a la credencial para votar con fotografía. La leyenda sobre donación de órganos excede las facultades del INE, pues corresponde al ámbito médico y bioético bajo competencia exclusiva de la Secretaría de Salud. La incorporación de datos en sistema Braille no resulta técnicamente viable debido a las características del material y al espacio disponible en la credencial. Cabe recordar que el acuerdo de este Consejo General 999 del año pasado, aprobado el 7 de agosto de 2025, mediante el cual se aprobó la actualización del modelo de credencial para votar
con fotografía, estableció como parte de sus características la inclusión de un elemento táctil que facilite la identificación de la credencial para votar para personas con debilidad visual. Dicho elemento se mantiene en el modelo vigente, garantizando la accesibilidad conforme a lo previsto en el acuerdo. En suma, este proyecto reafirma que la credencial para votar seguirá siendo un instrumento confiable y vigente. Como desde hace 35 años, con prudencia, serenidad e imparcialidad y objetividad, el INE ha escuchado a la ciudadanía y ha respondido con propuestas que fortalecen derechos ya reconocidos: el derecho a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación. La incorporación de la identidad de género autopercibida y de la autoidentificación indígena y afromexicana representa un paso decisivo hacia una credencial que reconozca la diversidad que existe en nuestro país, siempre a la luz de los mandatos del artículo 1 constitucional, el control de convencionalidad y la interpretación conforme, bajo el principio de voluntariedad y con pleno respeto a la protección de datos personales. Aunque algunas solicitudes aún requieren diversas condiciones técnicas o legales para materializarse y poder ser implementadas, el compromiso de este instituto es claro: avanzar de manera responsable y progresiva en la inclusión, garantizando que cada persona se sienta reconocida y respetada. Así, la credencial para votar no solo seguirá siendo el instrumento que nos permite ejercer nuestros derechos políticos y electorales, sino también un símbolo de confianza, igualdad, inclusión y reconocimiento de la diversidad que nos caracteriza y nos enriquece como nación. Está a su consideración este proyecto de acuerdo. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Humphrey. Consejera Dania Rabel. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas las personas. El proyecto de acuerdo que se somete a nuestra consideración pone en relieve la evolución de uno de los instrumentos más importantes del sistema democrático mexicano, la credencial para votar. La credencial nació para garantizar elecciones confiables. Ese fue su origen y esa sigue siendo su función esencial. Sin embargo, con el paso del tiempo adquirió una dimensión que hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Se convirtió en el documento de identificación más utilizado en el país. Esta doble función coloca al Instituto Nacional Electoral frente a una responsabilidad particularmente delicada. Por un lado, debemos preservar la integridad técnica, la seguridad y la confiabilidad de un documento que ha sido fundamental para sostener la credibilidad de nuestras elecciones. Por otro, debemos reconocer que la credencial también se ha convertido en un espacio donde se reflejan las tensiones y las demandas de una sociedad cada vez más consciente de sus derechos. Y ese equilibrio no siempre es sencillo. México tiene una historia compleja en materia de confianza institucional. En ese contexto, la credencial para votar ha sido, durante décadas, uno de los pocos instrumentos que ha logrado consolidar un amplio consenso social y político. No es casualidad. Detrás de esa confianza hay décadas de construcción institucional, de decisiones técnicas rigurosas y de una operación profesional que ha permitido que nuestras elecciones se desarrollen con certeza. Por ello, cualquier modificación a la credencial debe analizarse con enorme responsabilidad, no solo porque estamos hablando de un documento electoral, sino porque es un instrumento que hoy también cumple funciones de identificación civil para millones de personas. El proyecto que hoy discutimos intenta, precisamente, navegar en ese terreno complejo, mantener intacta la fortaleza técnica de la credencial y al mismo tiempo avanzar en el reconocimiento de derechos. En ese sentido, es importante reconocer la labor realizada por el Grupo de Trabajo Interinstitucional que analizó estas propuestas, así como el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y de distintas instituciones del Estado mexicano, como CONAPRED, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el entonces INAI. Producto de ese trabajo, el proyecto plantea la incorporación de dos elementos relevantes. El primero es la posibilidad de que en la credencial para votar se incorpore la identidad de género autopercibida. Esto permitirá que la ciudadanía pueda decidir si en su credencial se visualizará el dato relativo al sexo o al género, y que en este último caso se puede optar entre las siglas M, H o NB para identificar a personas no binarias. Para algunas personas puede parecer un ajuste menor, pero para muchas otras significa algo fundamental: la posibilidad de que se reconozca su identidad sin obligarlas a encuadrarse en categorías que no reflejan su realidad. Y esa discusión, hay que decirlo con claridad, no es una discusión abstracta.
Es una discusión sobre dignidad, sobre reconocimiento y sobre la forma en que las instituciones públicas se relacionan con la diversidad de la sociedad mexicana. El segundo elemento que se propone incorporar es el dato de autoascripción indígena o afromexicana. En este punto es importante precisar que se trata de un dato estrictamente declarativo, voluntario, que no requerirá certificaciones ni documentación adicional y que tampoco generará efectos en materia de representación política. No sustituye los mecanismos de autoascripción calificada que se exigen para las candidaturas, pero sí reconoce el derecho de las personas a identificarse conforme a su pertenencia cultural. Pero junto con estos avances, el propio análisis técnico también nos obliga a reconocer los límites institucionales que hoy existen. El proyecto concluye que, por el momento, no es viable incorporar otros elementos que han sido planteados en el debate público, como un distintivo de discapacidad, la leyenda relativa a la donación de órganos, tejidos y células o el nombre en sistema braille. Respecto a los dos primeros, las limitantes para su incorporación responden a la ausencia de marcos jurídicos de coordinación interinstitucional y a la falta de sistemas de certificación. Así que quiero detenerme en un caso particular y abordar el tema del nombre de la o el ciudadano en sistema braille. El 27 de febrero de 2023, ya hace 3 años, un ciudadano a través de la red social X me hizo la solicitud de que las credenciales para votar pudieran tener el nombre de la persona en braille para ayudar a las personas ciegas a identificar su credencial para votar. A partir de lo anterior, envió un oficio el 28 de febrero de 2023 a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que realizaran un análisis técnico para determinar si era viable emitir las credenciales para votar, incluyendo el nombre de las personas que así lo soliciten en el sistema braille. Derivado del análisis realizado por el área, el 3 de abril de 2023 recibió una nota informativa en la que se concluyó que, cito, de acuerdo con lo manifestado por la empresa que presta el servicio actualmente, no es factible la actualización al sistema de producción de la credencial para la integración del nombre de la ciudadanía en sistema braille. De igual forma, se le solicitó al proveedor analizar la posibilidad de incorporar en lenguaje braille las siglas INE a las credenciales en las que así se requiera. Finalmente, se comunica que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores próximamente iniciará la investigación de mercado para la contratación del servicio de producción de la credencial para votar, en la cual se consultarán a los integradores y fabricantes las alternativas disponibles en el mercado en los documentos de identidad de alta seguridad para la población con discapacidad. Parece que la búsqueda de mercado no fue muy fructífera, porque de las investigaciones de mercado realizadas para la licitación del nuevo servicio de producción de credenciales, la opción que se encontró fue que la credencial para votar contara con una muesca para que las personas ciegas pudieran identificar su credencial para votar, algo que no corresponde con lo que se había solicitado. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que en la reunión de mesa de consejerías en la que se nos presentó este tema, sí se nos dio una opción que podría atender de mejor forma la petición de las personas con discapacidad visual, que cuando la o el ciudadano escanee el código QR, se escuche el nombre de la persona a la que pertenece esa credencial. Eso sí podría ser de mayor ayuda para las personas ciegas, por lo que quiero solicitar que se mencione esta posibilidad en la parte considerativa del acuerdo como parte del análisis en torno al tema. Mantener abierta la discusión sobre estos temas resulta acorde con un proceso continuo de revisión institucional. En ese sentido, este acuerdo representa un paso importante, pero no necesariamente el último. Gracias, Presidenta. Gracias, consejera. Presidenta, Dale Presidenta, adelante, secretaria. si me permite nada más para anunciar las observaciones hechas llegar por el consejero Ukip Espadas, envía una adenda. Gracias, secretaria. Consejero Uki Espadas. Gracias, presidenta. Ciudadanas y ciudadanos asistentes a este consejo y que nos ven a través de nuestros distintos canales. Quiero referirme a la inclusión en la credencial de la declaración de pertenecer a un pueblo indígena, que me parece, en principio, que es algo muy correcto.
Me llaman la atención, sin embargo, algunos de los argumentos que se plantean en el acuerdo, especialmente en el punto 28. Leo. El INPI ha precisado que la autoadscripción individual tiene efectos meramente declarativos y no constituye por sí misma un título habilitante para la representación política indígena. De igual forma, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ha señalado que dicho dato no puede ni debe tener efectos en el registro de candidaturas. Más adelante, si la finalidad de la autoadscripción calificada es proteger el derecho colectivo de los pueblos indígenas a una representación efectiva, entonces una manifestación individual asentada en la credencial para votar no puede sustituir el elemento de reconocimiento comunitario exigido para este fin. Más adelante, la autoadscripción calificada es un estándar reforzado exigible únicamente para efectos de representación política mediante acciones afirmativas, que se usa como intercambiable con cuotas, que no lo es, que requiere el reconocimiento de la comunidad conforme a sus sistemas normativos. Y más adelante, la incorporación de este dato no puede ni debe implicar un mecanismo de prueba, validación, certificación o reconocimiento estatal de la identidad indígena, ni trasladar al INE funciones de reconocimiento que no le corresponden constitucional ni legalmente, pues ello sería contrario a la Constitución y a los estándares internacionales en la materia. Luego, la inclusión del dato de la autoadscripción indígena en la credencial tendría efectos exclusivamente declarativos sin generar por sí misma derechos político-electorales. Efectos exclusivamente declarativos sin generar derechos político-electorales. Estos argumentos, discutibilísimos por sí mismos, por su fondo, no requieren ser discutidos por el fondo. Porque tenemos el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra reza, artículo 2, la conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones relativas a pueblos indígenas. Entonces, si bien en procesos pasados, el Tribunal Electoral materialmente derogó el artículo 2 constitucional, me parece que eso no pasa no suprime la obligación de quienes integramos este consejo, especialmente de quienes votamos en este consejo, de ceñir nuestra actuación a los parámetros de la Constitución y las leyes que de ella emanen. Me parece que en todo caso no corresponde entrar en incluir estas afirmaciones dentro del proyecto. Efectivamente, se trata de incluir una declaración y eso tiene efectos declarativos. Es verdad, hasta allá. Todas las demás conclusiones sobre que esto no tiene efectos sobre los derechos electorales, especialmente sobre el derecho al voto pasivo, me parece que no corresponden a el dictamen. Son decisiones que tendrán que tomar otros órganos, tal vez en algún momento en el tribunal entiendan por qué los convenios y la Constitución dicen lo que dijo y reviertan su decisión de establecer requisitos directamente violatorios del artículo 2 constitucional para ejercer derechos como indígena. Pero mientras eso ocurre o deja de ocurrir, la declaración que se haga en la credencial efectivamente tendrá efectos puramente declarativos. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa declaración es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones relativas a pueblos indígenas. Es verdad también que los convenios internacionales señalan que en todo caso esta autodeterminación tiene que estar vinculada a el reconocimiento de la comunidad conforme a sus sistemas normativos, lo cual es absolutamente falso en la así llamada, en el oxímoron de la autoadscripción calificada. Hemos tenido en procesos pasados la evidencia de falsificación de esta identidad
utilizando mecanismos que desde luego no forman parte de los sistemas normativos, por ejemplo, constancias expedidas por ejidos a favor de personas evidentemente no indígenas, pero que colman los criterios que el tribunal exige. Me parece entonces que esta es una discusión que sigue vigente, a la que no tenemos que entrar en este documento, que todo el considerando 28 tiene que ser reducido a una sola fórmula que planteo en la adenda y que no corresponde, desde luego, no al INPI, no al INE, no a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, decidir cuáles son los efectos legales de que una persona se declare indígena y que eso quede registrado en la credencial para votar. A mí me parece que es evidente el mandato constitucional de que cuando una persona se declara indígena, esto basta para que se le apliquen los derechos indígenas. Ahora bien, ¿por qué dicen esto los convenios internacionales? ¿Por qué dice esto la Constitución? Esto lo remarcan el convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2017. ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia de los pueblos indígenas y de las tribus, porque hay diferentes condiciones en los pueblos indígenas, a que la sola declaración valga para ser reconocidos? Sí, fundamentalmente para que el Estado les garantice derechos, pero hay otra razón importantísima que no debemos perder de vista. Lo que la Constitución nos dice es que el individuo que se declara indígena tiene todos los derechos y que esto no es, en consecuencia, esto no está intermediado por asociaciones que pretendan secuestrar la representación de los pueblos indígenas y decir y señalar y emitir constancia de quiénes son y quiénes no son indígenas. Esto es, si bien la norma garantiza, la norma constitucional y convencional garantiza a los indígenas que el Estado reconozca sus derechos, también garantiza que la identidad indígena no puede estar condicionada a intermediarios que secuestren la representación. En ese sentido, y es una discusión que será y debe ser larga, sin embargo, me parece que es absolutamente innecesario hacer las afirmaciones de que la declaración no genera derechos, no corresponde al INE decir cuáles son los efectos de que alguien se declare indígena. Dejémoslo en que es una autodeclaración.